Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Okay. Buenas tardes. Démosle ahí un par de minutos a los compañeros para que se vayan integrando. Bueno, entonces, para la clase de hoy vamos a ver un poquito de teoría y vamos a hacer un par de ejercicios de la parte de fuerzas eléctricas. Y empezamos entonces por ahí. Entonces, voy a compartir pantalla. Ok, estas presentaciones que yo utilizo, ahí se las voy a estar subiendo al TEC Digital. Entonces, más bien podría subirles todas las de todo el semestre de una vez, que son las que he estado utilizando por lo general. Entonces, la primera parte, como les había dicho cuando vimos el programa del curso, vamos a desarrollar la parte de fuerzas eléctricas o la parte de electricidad y después empezamos con la parte de magnetismo. ¿Ok? Esta primera sección o las primeras secciones del libro vamos a trabajar lo que son cargas eléctricas estáticas, ¿verdad? O sea, partículas que no se estén moviendo o que se muevan a una velocidad constante. Entonces vamos a ver un poco cómo interactúan las fuerzas y los campos eléctricos dentro de esas partículas. Esa es como la primera parte que vamos a trabajar. Primero, recordar que las fuerzas lo podemos definir como una influencia
que actúa sobre un objeto haciendo que éste cambie su estado de movimiento. Ok, entonces fuerza siempre va a ser aplicada de un cuerpo a otro cuerpo. Una fuerza no puede aparecer de la nada, ¿verdad? Esa influencia siempre va a estar de un cuerpo a otro cuerpo. Ahí entonces tenemos un poco lo referente a las fuerzas. Y tenemos acá, por ejemplo, cómo se clasifican las fuerzas. Eso en realidad de fuerzas de contacto y fuerzas a distancia, pues eso realmente no es cierto. Cuando nosotros hablamos de fuerzas, solamente van a existir 4 tipos de fuerza reales, ¿verdad? O 4 tipos de fuerza en el universo, que serían conocidas como las fuerzas a distancia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando usted agarra y empuja a alguien, ahí en realidad usted no está tocando a esa persona. Cuando usted toca la mesa o golpea la mesa, usted no está haciendo contacto real con la mesa. Lo que pasa es que los campos eléctricos de la mesa y los campos eléctricos en la yema de los dedos es básicamente o son los que están interactuando entre sí. Entonces, esto de fuerzas de contacto en realidad no existen. Esas por lo general son fuerzas electromagnéticas. ¿Ok? Lo que existen son solamente fuerzas a distancia, que serían las 4 fuerzas fundamentales: fuerza gravitacional, fuerza electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte. Estas de acá, la fuerza gravitacional, se trabaja un poco en Física General 1 y nosotros, el curso de Física General 2, vamos a trabajar lo que serían las fuerzas electromagnéticas. Ahí nada más para que lo tengan en cuenta. La carga eléctrica va a ser un atributo fundamental de la materia. O sea, es algo que la materia ya posee por sí misma. ¿Ok? En su estructura se va a ver reflejado con respecto a la cantidad de electrones y a la cantidad de quarks. Ok, eso no vamos a ir tan profundo, sino podemos decir que todos o que los diferentes materiales o toda la materia que nosotros conocemos en el universo va a estar conformada principalmente, ¿verdad? No digo que son las únicas partículas que hay, pero va a estar todo conformado principalmente de protones, neutrones y electrones. Esas son las únicas 3 partículas que nos están interesando. Por ejemplo, el hidrógeno sabemos que tiene un protón, un electrón, ya depende de qué tipo de hidrógeno sea, puede tener más o menos neutrones. Igualmente, un átomo de helio, sabemos que son 2 protones, 2 electrones y una cierta cantidad de neutrones, ¿verdad? Ahí depende del isótopo con el que estemos trabajando. Esto parece más bien una clase de química que una de física. Pero no se preocupen que no, no vamos a profundizar tanto en la parte química. Sino lo que me interesa que ustedes tengan ahí en cuenta es que vamos a tener una cierta masa y que los protones tienen la misma carga que los electrones. Por lo tanto, si un átomo es neutro, voy a tener igual cantidad de protones que electrones. Ahora, una pregunta ahí, no sé, voy a tirarla al azar.
una pregunta, ¿qué es lo que identifica a un cierto elemento? Su carga. La cantidad de No, protones. correcto. Cada elemento puede tener una cantidad de neutrones cualquiera. Esos son los diferentes isótopos. Pero lo que le da las características es la cantidad de protones que tenga. La carga va a ir relacionado con la cantidad de electrones y de protones que este elemento tenga. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer un carbón, si le empiezo a dar energía a los electrones, yo los puedo ir despegando. Y yo puedo hacer carbón -2, -5, ¿verdad? Metiéndole neutrones o quitándole neutrones, yo puedo hacer un carbón +2, +5, +4, +6, etc. ¿Ok? Entonces, si la materia no se crea ni se, bueno, sí se crea y se destruye, pero por lo general yo no puedo agarrar y de la nada empezar a, a tener alguna partícula con ciertas cargas y de la nada simplemente me aparece con más carga o con menos carga. ¿Ok? La carga ya va a estar establecida de acuerdo al número de protones y de electrones que tenga ese objeto. Entonces, la carga no se crea ni se destruye. La carga siempre se va a mantener establecida de acuerdo a cómo esta se encuentra. ¿Me siguen con esto, compañeros? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Ok, entonces, de acuerdo a eso que les acabo de indicar, de que la carga no la podemos, no podemos cambiarla, entonces, digamos acá, estas son algunas de las cosas que nos van a servir más adelante. Supongamos que yo tengo acá vamos a ver. Supongamos que esto en blanco es una esfera, no sé, aislante que puede tener una carga de 5 microcoulomb. Okay, la carga eléctrica se mide en coulomb. Entonces, si esto tiene una carga de 5 microcoulomb, igualmente establecida, ¿verdad? O sea, esto va a tener carga positiva. Bueno, trabajémoslo mejor con lo que serían los materiales que son conductores. ¿Ok? Los materiales conductores tienen una característica esencial, que básicamente todo material conductor va a tener o las cargas en un material conductor, todas se van a ir a la superficie de este material.
De ahí que sea un buen conductor. Entonces, todas esas cargas se van a empezar a deslizar y se van a empezar a poner en la superficie. En la parte interna del material, entonces, ya no van a existir. Ok, entonces, esta parte interna, ya las cargas se empezaron a ir a la superficie. Ok. Entonces, ¿qué va a suceder ahora si las cargas están en la superficie del material? Igual, material sigue teniendo los 5 microcoulombs de carga. Ahora bien, nosotros sabemos, un poco ya por conocimiento general, que si yo tengo dos cargas positivas, ¿qué va a pasar con esas dos cargas positivas? Las cargas se van a repeler. Ujú. Igual, si yo tengo dos cargas negativas, ¿qué sucede? También se van a repeler. Pero si yo tengo dos cargas de diferente signo, una positiva y una negativa, esas cargas se van a atraer entre sí. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Está claro entonces esta parte? Ujú. Entonces, bueno, vamos a quitar entonces las cargas de acá. Y ahora, ¿de qué está hecho o qué es lo que compone a este material que tenemos acá? Este material blanco que tenemos acá. Vean que es una esfera con un hueco en el centro. Ahí quizás en la figura no se ve muy bien, pero lo que quise hacer es un corte transversal, entonces le pongo en el centro un hueco. Todo el material como tal está hecho de protones y electrones, ¿verdad? Entonces voy a tener cargas positivas y cargas negativas en todo el material. Lo que se va a la superficie de este material son los excesos de carga que yo tengo. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces ahora yo voy a venir y en el puro centro de ese hueco, ¿verdad? Si me falla un toque el pulso. Pero se supone que en el puro centro de ese hueco yo voy a agregar una pequeña carga que sea de menos 2 microcoulomb. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con este conocimiento que tenemos, ¿qué va a pasar con estos menos 2 microcoulomb? Entonces lo que va a hacer es que va a empezar a atraer en esta superficie cargas positivas. Como está hueco en el centro, está vacío, entonces vamos a suponer que no va a traer
demasiadísimas cargas, sino simplemente va a traer una cantidad de cargas de más 2 microcoulomb. O sea, va a traer la misma cantidad de cargas que tengo en la pelotita del centro, la misma cantidad, pero en signo contrario. Este efecto de atraer estas cargas, este efecto se conoce como el efecto de apantallamiento. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, ¿cuántas cargas me van a quedar afuera en la parte externa de este conductor? De 3 microcoulomb, ¿no? Me tendrían que quedar solamente 3 microcoulomb. Porque como yo no puedo crear cargas ni ni quitar cargas, entonces, como antes tenía menos 5 microcoulomb, perdón, como antes tenía 5 microcoulomb positivos, ahora después del efecto de apantallamiento, también tiene que seguir teniendo 5 microcoulomb toda la pieza, los cuales se dividieron 2 en el centro para pantallar y 3 en la parte externa. ¿Está claro este efecto con las cargas? Sí, profe. Sí, seguros, todos. Profe, entonces, digamos, a lo que se refiere ese efecto de apantallamiento, es como, por decirlo así, el efecto de que las cargas opuestas se atraigan, ¿es así? Correcto. Decirlo, ok, ok, Lo listo, podemos entender desde esa perspectiva. ok, listo. Entonces, como esto quedó claro, voy a ponerles otro ejemplo. A ver si entendieron este efecto de apantallamiento. Voy a poner entonces mi material. En el centro voy a poner un hueco. Y vamos a decir que este material tiene un total de 4 microcoulomb. En el centro, yo entonces le voy a poner una carga de más 3 microcoulomb. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se van a distribuir las cargas en ese material morado que tenemos ahí? Voy a quitar un poco el video por cualquier cosa, ¿verdad? Que no se desestabilice mucho la conexión. Entonces, si quieren, vayan a la herramienta Anotar. Y anotan entonces cómo cómo creen ustedes que se vayan a distribuir las cargas ahí. Utilizando ese mismo principio. Profe, la carga de 4 es positiva, ¿verdad? La carga 4 es positiva, correcto. Voy a ponerle aquí el Pero positivo. las dos son positivas, ¿no? Las dos son positivas. Ok.
A ver. Veo que todo el mundo está poniendo cargas positivas en la parte interna de eso. ¿Por qué cargas positivas ahí? Profe, yo tengo una pregunta. En el caso anterior, las cargas del centro eran de signo negativo y por lo tanto se atraían. Correcto, Y por eso es que en el interior se daban ese tipo de cargas. correcto, Pero siendo ambas positivas, entonces más bien se van a repeler correcto. y generarían solo en el borde exterior, pero no sé si estoy equivocada. Sí, lo que te Eh, digo es que, digamos, como en el centro hay una carga negativa, entonces las que están ahí, y pienso no, yo que se van a quedar ahí. vea que en el centro hay una carga positiva. Sí, positiva, perdón, sí, positiva. Entonces, afuera se van a quedar las 4 cargas positivas. Se van a repeler, ¿no? Ok. Pero ¿de qué está hecho todo ese material? De protones y electrones. Protones y electrones. ¿Y los electrones qué carga tienen? Negativo, entonces irían al centro. Negativo. Entonces, ¿cómo se distribuirían las cargas ahí? Irían negativas al centro, donde están las positivas del otro objeto. Ok, entonces voy a borrar lo que habían puesto. Y siguiendo esa lógica, entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué estaría pasando ahí? Ajá. Dibujen ahí encima. En la parte externa, ¿cuánto habría? Y en la parte interna, entonces habría. Ajá, nada más le falta una cosa. El menos, correcto. Entonces, en esa esfera de material conductor, en la parte interna se van a establecer menos 3 microcoulomb que apantallan lo que está en el centro del material. Y para que la esfera me quede con 4 microcoulomb, en la parte externa van a ir el sobrante de cargas. Que el sobrante serían 7 microcoulomb positivos. ¿Verdad? 7 menos 3 siempre me va a quedar con los 4 microcoulomb y estamos estableciendo la ley de conservación de las cargas. Yo no puedo sacarme cargas de la manga, por decirlo así. Entonces, siempre tiene que quedar la misma cantidad dentro que fuera. ¿Les parece? Sí, sí, Sí. ya un poco más claro. ¿Queda claro eso? Ujú. Vieras el montón
de gente que por lo general falla esto cuando se está haciendo en exámenes o en otros lugares. Es una de las cosas que más fallan. Ese problemita, así que acabamos de resolver, es un problema que fallan bastante. Profe, una pregunta. Sí, ¿Qué pasaría si en el centro las cargas sean negativas? Digamos que S+3 sea un -3 al principio. entonces se van 3 positivos adentro y el sobrante sería 1 positivo que se va para afuera. Ok. Sí, indiferente, digamos, de la polaridad, bueno, del símbolo, del centro siempre va a ir la misma carga, pero de símbolo opuesto a pantallarlo, digamos, al centro. Correcto. Ok. Ahora, ¿Podría explicar rápidamente qué fue lo que pasó en ese específico ejemplo? Es que me pregunto aquí. ok, en este ejemplo el asunto es que tenemos un conductor que está cargado con 4 microcoulomb, ¿verdad? Y le inyectamos en el centro de esa esfera, le estamos inyectando 3 microcoulomb positivos. ¿Ok? El centro es hueco. Ahí tenemos un hueco. Entonces, para que esas cargas no se repelen ni nada, entonces por eso tiene que ser un centro hueco. ¿Ok? ¿Sí está claro esto? Sí. Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a borrar un par de cositas, nada más. Y vamos a agregar entonces, a cambiar un poquito el centro. En el centro ahora tenemos más 6 microcoulomb, pero la esfera solamente tiene 4 perdón. En el centro tiene menos, vamos a ponerlo negativo. En el centro tenemos menos 6 microcoulomb, pero la esfera solamente tiene 4 microcoulomb. ¿Cómo se van a distribuir las cargas ahora en esa esfera hueca? ¿Qué consideran ustedes? Las 4 externas no se irían hacia el Correcto, centro. Matthew. ¿Perdón? Las 4 Axel. externas Ajá. no se irían hacia el centro. Las 4 externas se irían hacia el centro. Ajá. Pero con esas 4 podemos apantallar estas. 6. No, que harían 2 microcoulombs negativos ¿A dónde? en el centro. No. No. No, eso no pasaría. Profe, tendríamos que tener 6 cargas adentro positivas para pantallar las -6 y quedarían -2 afuera, ¿no? Correcto. Nosotros estaríamos midiendo acá afuera menos 2 microcoulomb. Aquí estarían menos 2 y aquí estarían más 6.
microcoulomb. ¿Me siguen con esto? Sí. Sí. La suma total de las cargas en la esfera, vea que sigue siendo siempre 4 microcoulomb. No estoy sacándome cargas de ningún lado porque recuerden que la esfera está hecha de protones y neutrones. Perdón, protones y electrones. Neutrones también, pero esos no me van a afectar en la carga. ¿Ok? Eso va a ocurrir básicamente, o va a ocurrir siempre, cuando nosotros tenemos materiales conductores. Porque los conductores siempre van a hacer que las cargas se muevan a través de esta superficie o a través del volumen de las cargas. Lo que sucede en el caso de que tengamos aislantes es que el aislante, usted pone una carga en un punto en específico y esa carga no se mueve de ese aislante. De ese lugar donde usted lo puso, de ahí no se mueve. Entonces, no se ve el efecto de apantallamiento. ¿Ok? Uno de los efectos que sí tienen las cargas o los aislantes son efectos de polarización. ¿Ok? O que hay, digamos, un flujo, pero muy, muy pequeño. Eso ocurre, por ejemplo, cuando ustedes frotan, no, acá no tengo las imágenes de eso, pero eso es lo que ocurre cuando ustedes frotan, por ejemplo, un peine, que es un aislante en la cabeza, ustedes ahí lo cargan positivamente o negativamente, ¿verdad? Dependiendo de qué sea lo que hacemos. Cuando hacemos piel con plástico, básicamente, ese es el efecto que estamos haciendo. Entonces, el plástico se carga negativamente, mientras que la piel se lleva, perdón, el plástico se lleva los electrones de la piel. ¿Ok? Y lo que ocurre, básicamente, con algunos pedacitos de papel o algún otro aislante, es que esos pedacitos, la parte positiva se va para un lado, la parte negativa para el otro, y cuando usted coloca digamos, el peine, que es plástico, se lo coloca siendo negativo, eso hace que las partes que se polarice un poco, o sea, que las cargas se muevan un poquitito dentro del material y hace entonces que la hoja de papel en la esquina se esté levantando gracias a esa carga que tenemos. ¿Ok? Entonces, básicamente o igualmente yo puedo agarrar y puedo colocar seda con vidrio. En este caso, la seda le va a quitar electrones al vidrio, dejando el vidrio cargado negativamente. Entonces, si yo acerco las dos barras, al ser cargas iguales, dos barras de vidrio, al ser dos cargas iguales, estas se van a repeler. ¿Ok? Y si yo acerco el vidrio y el plástico, estos se van a atraer gracias a ese efecto de que cargas opuestas se atraen. ¿Ok? Eso en la industria se utiliza bastante. Por ejemplo, cuando nosotros imprimimos con algún tipo de impresora,
lo que se hace es que con un láser se eliminan los perdón, se le añaden electrones ¿cómo es? Al papel, y la tinta, al ser cargada positivamente, entonces se va añadiendo donde nosotros queremos que se imprima de cierto color o cosas por el estilo. Pues secamos la tinta y básicamente ahí ya tenemos lo que sería, ¿cómo es que se llama? Lo que sería una impresión. ¿Ok? Igual, digamos, en la industria de pinturas, ahorita se trabaja también, o se está trabajando con las pinturas, ¿cómo es? Que se añaden por medio de cargas. Entonces, usted lo que hace es que la pintura está en polvo, la tira contra una pared, esa pintura tiene una cierta carga eléctrica, la pared tiene otra carga eléctrica, entonces así usted puede estar pintando. ¿Verdad? Igual hay varias cosas donde se utiliza esto de esta manera. ¿Ok? Ahora, la parte de conductores y aisladores o conductores y aislantes es que cuando usted tiene algún exceso de cargas y usted utiliza un aislante, el aislante no permite el paso de cargas de un punto a otro. Mientras que el conductor sí va a llevar las cargas de un punto a otro. Entonces, hay varias formas de cargar algún objeto. Uno puede ser de manera directa, ¿verdad? Por medio de la fricción, que usted se puede llevar los electrones. Puede haber cargas por conducción, ¿verdad? Que es utilizando algún conductor. O también pueden haber una que se llama las cargas por inducción. Este proceso de cargar por inducción se explica bastante bien en este ejemplo. Entonces, cuando usted tiene una esfera metálica, esto es importante que sea metálica, porque así ocurre el efecto de polarización. ¿Entendieron lo que es el efecto de polarización? Profe, ¿puede repetirlo un momento? Es que me quedé ahí perdida. Ok. Bueno, entonces, ¿desde dónde repito? Básicamente eso de la polarización que mencionaste. Ok. Bueno, el efecto de polarización lo que quiere decir es lo siguiente. Cuando yo acerco a una esfera o algo que tenga un cierto grado de conducción, cuando yo acerco alguna carga, entonces, como esa esfera es neutra, las cargas positivas y negativas se van a, ¿cómo es? Si yo le acerco una barra negativa, las cargas negativas se van a repeler, mientras que las cargas positivas se van a atraer. Entonces, el efecto hasta esta parte B es un efecto de polarización. Ok, entonces como ustedes ven, las cargas positivas se están viendo atraídas
hacia esta carga negativa, mientras que las cargas negativas se repelen, o sea, se van hacia el otro lado. Perdón, entonces lo de polarización es más como separar los positivos de los negativos, más o menos. Correcto, aún estando dentro del mismo material. Ujú, ujú. Ok. Sí, ese efecto de apantallamiento es una polarización. ¿Ok? Entonces, ¿entendido? ¿Ya ahora sí? Sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, yo lo que hago es que con una varilla negativa puedo polarizar esa esfera metálica. Y ahora le pongo un alambre conductor que está dirigido hacia tierra. La tierra básicamente va a atraer todas las cargas negativas. ¿Ok? Y una vez que ya atraje todas esas cargas negativas, simplemente elimino esta varilla. Perdón, profe. Ajá. ¿Por qué es que se da eso? Digamos o sea, que la parte negativa se vaya a la Tierra. ¿Hay alguna especie de atracción ahí o...? Sí, en realidad la Tierra siempre va a atraer las cargas negativas, Mm, ok, ok. ¿verdad? Por eso es por lo que cuando se cargan las nubes se cargan eléctricamente, entonces cuando hay suficiente diferencia de potencial, ocurre una descarga eléctrica a través del aire, que es un aislante. Y eso entonces es lo que produce los rayos. Ya. Ok, gracias. ¿Y ahora sí? Sí, sí. Profe, ¿podría repetir ese ejemplo de las nubes? Es que se entrecortó cuando lo dijo. Ok. Las nubes básicamente se van a empezar a cargar negativamente. Debido al roce que hay ahí entre las diferentes moléculas de agua. Entonces, si yo tengo una diferencia de potencial suficiente para romper el aire, entonces ahí es donde ocurre un rayo. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. O sea, si yo no le pongo la varilla y después le pongo el alambre a tierra, los electrones no estuvieran fluyendo. Si primero no lo polarizo. Si primero no lo polariza, Sí, o sea, si le pongo directo la entrada a tierra, ¿qué pasa? Sin antes polarizarlo. básicamente no pasa nada, Ok. porque va a haber un flujo de electrones de la esfera metálica hacia la Tierra y como la Tierra va a estar cargada negativamente, entonces va a haber un flujo de electrones de la Tierra hacia la esfera. En otras palabras, la misma cantidad de electrones que se lleva el alambre a la Tierra son la misma cantidad de electrones que se lleva el alambre de la Tierra a la esfera. En otras palabras, no ocurre nada. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, entonces, por eso es bueno, digamos, por eso habría que polarizar primero la esfera para que el exceso de electrones sean llevados a la Tierra. Una vez que ya me lleve ese exceso de electrones, quito la varilla, bueno, quito el alambre para que no se devuelvan esos electrones. Quito la varilla y la esfera entonces va a quedar cargada positivamente. Profe, Sí. ahí en esa última parte, si tal vez se volviera a poner el alambre,
entonces los electrones volverían a subir a la esfera. ¿Correcto? Ok, ok. Entonces no quedaría cargada. En realidad, esta última no lo había notado hasta ahorita. Esta última sección está, digamos, estaría mal porque las cargas positivas van a, al ser un conductor, las cargas positivas van a estar todas esparcidas es en la superficie de toda la esfera. Ahí en la figura parece que están en toda la esfera. Y no, ese exceso de cargas van a estar solamente en la superficie de la esfera. ¿Está claro esto? Entonces, a lo que carga se refiere, eso sucede en la superficie del conductor, digamos. Correcto, las cargas van a quedar siempre en la superficie del conductor. Entonces, digamos, al principio, por ejemplo, al principio esos electrones que vienen ahí también estaban en la superficie. Correcto. Ok, ok, ok. Eso siempre va a estar en la superficie del conductor. Entonces, por eso, cuando usted simplemente toca el alambre con las dos, ahí es que se carga. ¿Estamos claros entonces? Sí, sí. 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 Ok. Volvamos ahora. Entonces, ya al primer concepto. Y si quieren ahorita no sé si quieren resolver los ejercicios ustedes o los resolvemos entre todos. Bueno, acá nosotros siempre vamos a utilizar, o lo más fácil es utilizar coordenadas esféricas cuando nosotros trabajamos con fuerza eléctrica. ¿Ok? Y esas coordenadas pasarlo a coordenadas cartesianas. Entonces, fuerza eléctrica básicamente es la fuerza con la cual dos objetos cargados se van a atraer o se van a repeler entre sí. Eso se conoce como la ley de Coulomb. Entonces, ustedes se acuerdan en la parte de gravedad que la fuerza gravitacional siempre es una fuerza de atracción. Los dos cuerpos se atraen entre sí y está regido por la fórmula de la constante de gravitación universal multiplicado por cada una de las masas dividido entre la distancia cuadrada. ¿Ok? Esa es la fuerza, esta que escribe aquí en la esquinita, es la fuerza de gravedad. La ley de Coulomb, vean que es prácticamente igual. Nada más que a diferencia de las masas, acá lo que se están atrayendo son las cargas o se están repeliendo las cargas. Entonces, la fuerza eléctrica siempre va a ser una constante, que en este caso, esta constante K, se le da el nombre de la constante de Coulomb y tiene un valor de 8,988 por 10 a la 9 newton metros cuadrados por coulomb cuadrado. Entonces, para más facilidad, cuando nosotros metemos esto en la calculadora, ¿qué sería lo más fácil? Vea que eso es aproximadamente 8,988, eso es 9 en términos prácticos. Entonces yo podría decir
que la constante K es 9 por 10 a la 9. ¿Ok? Eso más que todo para facilidad a la hora de trabajarlo. Profe, Sí, digamos, cuando se habla, bueno, en la primera parte que dice ahí K es igual a un cuarto pi, eso de qué, o sea, de ok, como de dónde sale, digamos. ok. Este K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es esta fuerza es cuando nosotros estamos en el vacío. Si estamos dentro de algún material, ese epsilon es la constante, es una constante que depende de el grado de, ¿cómo es que se llama? De qué tan conductor sea el medio donde estamos. Eso se llama la permitividad eléctrica del material. Eso lo vamos a trabajar más adelante. Ya, ok. Bueno, por el momento mejor entonces solo, mejor aprenderse que K es igual a 8,9 Correcto, por 10 a la 9. Ok. correcto. Y que K está relacionado con epsilon sub 0. Epsilon sub 0 se conoce como la permitividad en el vacío. La permitividad eléctrica del vacío. Ok. ¿Ya? Y eso tiene que ver con qué tan conductor sea un material. ¿Verdad? Eso empieza, digamos, la mayor relevancia del epsilon para algunos ejercicios que vamos a resolver. Es más fácil utilizar el epsilon, digamos, si estamos viendo ¿cómo es que se llama? Si eso lo estamos viendo, si estamos viendo la ley de Gauss o alguna otra, es más fácil trabajarlo con epsilon que con K. Y después el epsilon toma relevancia para las ondas electromagnéticas cuando viajen a través de los diferentes medios. Si yo mando una onda electromagnética en el aire, el epsilon es muy parecido al del vacío. Pero es muy diferente si yo mando, digamos, una onda electromagnética a través del hierro o a través de el cobre o algo así. Entonces, Entonces, en ese caso, ese epsilon cambiaría, digamos, dependiendo del medio. correcto. Ok. Pero sí, por el momento no, eso no nos va, digamos, todos los ejemplos que vamos a hacer van a ser en el vacío, entonces no lo vamos o en el aire, donde epsilon es prácticamente igual el del aire que el del vacío. Ok. ¿Verdad? Hay una diferencia muy, muy baja. Entonces, la fuerza, Disculpe, sí, esa R, esta R o esta R. Ok, este es un R unitario. ¿Se acuerda lo que era un vector unitario? sí, Un vector unitario es, para ponérselos así, el vector unitario es igual al vector dividido entre su norma. Sí. sí, Entonces, correcto. esta R es la distancia que hay de la partícula 1 a la partícula 2. Esa R sería esta distancia que hay de aquí a aquí. Este sería el vector R. Y el R unitario entonces sería esta distancia de aquí a aquí. ¿Verdad? Un vector de magnitud 1.
Entonces nada más es como para representar la dirección en la que va la fuerza. Correcto. Ok, gracias. Entonces ahí ya venimos a algo que es sumamente importante. Si ustedes quieren, cuando están trabajando con partículas, sí, Entonces el R unitario es la dirección y el R cuadrado es la distancia entre partícula 1 y 2. ¿O no entendí bien? exacto, Ujú. Gracias. ya la norma de esa distancia. Entonces, vamos a ver, cuando trabajamos con partículas, que es donde vamos a utilizar principalmente esta fórmula, entonces vamos a tener, bueno, la constante K, que es 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale cada una de las cargas que estamos representando? Y esto sería la distancia cuadrada. El R, yo siempre prefiero, ya, o esta dirección, yo prefiero personalmente omitirla. Y yo la saco a partir de las flechas. Por ejemplo, esta partícula 1, ¿hacia dónde siente esa fuerza debido a la partícula 2? Vea que es una fuerza de repulsión. Por lo tanto, ese R unitario yo lo cambio por un menos I. Porque la fuerza se siente hacia la izquierda. ¿Me siguen? ¿Menos qué, perdón, profe? Menos I, ¿Por qué I? porque va en el eje X negativo. Ah, sí, sí, correcto, correcto. Me olvidó. Sí. Sí, sí, ya me acordé. Mientras que si yo estoy analizando la 2, ¿hacia dónde iría la dirección? ¿O quién sería ese R unitario? Pues más I. Más I. En cambio, cuando son de atracción, vea que este es el que siente el menos I y este, el R unitario, sería más I. ¿Ok? Como ya estoy teniendo esa dirección a partir, ¿cómo es? Como ya la dirección la estoy obteniendo y la fuerza es un vector, entonces yo puedo trabajar no las cargas, sino el valor absoluto de las cargas. Cuando quiero trabajar eso. ¿Ok? Porque la dirección yo la estoy dando a partir de las flechas. ¿Me siguen con esto? Sí. Sí. Ok. Igual, si yo tengo una carga acá y una carga acá, digamos, con un cierto ángulo, o sea, un ángulo de 50 grados, entonces vea que aquí la flecha, si son cargas iguales, es de repulsión. Entonces, la dirección que siente esta carga de arriba va en esa diagonal hacia arriba. Entonces, este R ahora se va a convertir en, vea que el ángulo acá son 50 grados. Entonces, ese R se va a convertir en cos de 50 en I ¿cierto? Más sen de 50 en J.
¿Les parece? Sí. Sí. Ok, entonces esa es una forma en que se puede trabajar esto sin, digamos, omitiendo un poco eso de las direcciones o sin complicarse mucho la cabeza con eso de direcciones. Vamos a ver acá. No, este es- Ah, ok. Deme un segundo. Que le mandé 12 ejercicios. Qué raro. ¿Vieron esos ejercicios o no? Qué No, yo raro. no he tenido chance. No, es que les estoy enviando un documento en Word con 2 ejercicios. Si quieren, denme un segundito nada más para ver si es que no me permite pasarlos en Word. Ok, abran el chat. Y les voy a pasar un par de ejercicios. Ok. Se parece que no me dejaba pasarlos, era en Word. Ok, ¿vieron el documento que les envié? Sí, aquí se Se lo estoy llama agregando. clase 2 ejercicios. Esos ejercicios son estos que tengo acá. ¿Verdad? Que saqué 2 ejercicios para que los trabajemos. Ok, no sé si los quieren trabajar ustedes un poco y después los trabajamos entre todos, o si quieren que hagamos grupos de trabajo, como para que lo... Ok, si quieren me apretan. Tal vez Ajá, trabajarlo uno y ya después para revisarlo. ok. Si quieren, hagamos lo siguiente. Compañeros, ahí vamos a ver unos 10 minutos antes de que los revisemos. Los pongo en diferentes salas y ahí ustedes lo pueden ir trabajando y lo vamos viendo. Y yo me voy moviendo entre salas atendiendo dudas. ¿Les parece? Profe, ¿dónde es que envió los ejercicios? Están en el chat.
Profe, Sí. una pregunta, digamos, en la pregunta 1 es ¿qué, cuál es la magnitud y el sentido de fuerza que le hace Q2? O sea, sacar como qué le hace Q2 y qué le hace Q3 o sacar como una general. Es sacar la suma de fuerzas que siente Q1. Ok. Ok. Entonces, voy a pasarlos a salas para que queden unas 6 personas más o menos. Vamos a ver, 5 o 6 personas. Sí. Hay varias sugerencias de que lo hagamos entre todos en el chat, entonces no sé. ¿Prefieren que lo hagamos aquí entre todos? Directamente. Yo prefiero que sí, profe. Yo también, Sí. profe. Ok. Sí, es mejor. Ok, Sí, yo de pienso acuerdo. que sí, mejor. De acuerdo. Igual, digamos, este documento ahí se los puedo pasar ¿cómo es que se llama? Ahí se los subo en el TEC digital. Igual de ahí lo tienen todos. Entonces, Prefieres que a mí el chat no me sale. No sé si es no sé si es por tener Zoom en el teléfono. no, ahí le tiene que salir un chat. Voy a ponerlo aquí en esta página porque en el otro lado es un poco más complicado. En opciones, En el botón de más, ¿no es donde se supone que uno puede sacar el chat también? ajá. ¿Ya lo logró? ¿O todavía no? Estamos hablando aquí del chat de Zoom, porque yo sí porto los mensajes, pero no los documentos así. No sé, estoy perdido con eso. No aparece, ahí apareció antes de que escribieran que podría ser entre todos a la vez. Sí, no, a mí no me sale nada antes de eso. Antes de eso no le sale nada. No. Profe, igual a mí no me sale. Qué extraño. Voy a enviarlo de nuevo. A ver si lo acabo de enviar. ¿Ya le salió o no? El último mensaje. Me voy a meter con la compu a ver si me sale, porque no lo estoy viendo con el teléfono. No lo está viendo. Ok. Igual no se preocupen. Aquí si quieren, lo voy a subir al TEC digital. Y por el momento trabajémoslo acá. Es este mismo documento que tengo aquí. Está bien. Son estos dos ejercicios, los que puse ahí en el chat. Ok. Eso yo lo saqué, si no me equivoco, del Jankoli. Me parece. Vamos a ver. Este Jankoli tiene tiene bastantes ejercicios interesantes. O ese
Lo saqué del... Ah, no, ese lo saqué del Wilson, perdón. Wilson Bufa, segunda edición. Entonces es el 38 y el 39. El Yankoli también tiene bastantes ejercicios. Ahí si quieren practicar. Entonces para que los tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces en este, si quieren, antes de empezar a hacer el ejercicio, bueno, primero se lee el ejercicio. Tenemos 3 cargas en las esquinas de un triángulo equilátero. Entonces nos dice cuáles son la magnitud y el sentido de la fuerza sobre Q1. O sea, cuánta fuerza siente Q1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a utilizar la fórmula normal. Fuerza es igual, ¿verdad? El vector fuerza. La constante K por Q1, Q2 entre la distancia en la dirección radial. Bueno, eso Al cuadrado era, ¿no? R. correcto. Ok. La distancia cuadrada en la dirección radial. Entonces, acá, ¿hacia dónde sentiría la fuerza esta carga Q1? Debido a Q2. Si No, quieren En me ese ayudan. caso, se Ajá. repelería. Sería repelido, sí, ese sentido contrario. Entonces, dibujamos aquí la flecha. Ujú. ¿Hacia dónde iría la fuerza debido a Q2? Esa está en rojo. Yo voy a hacer en verde la que está debido a Q3. ¿Esa cómo sería? Ese más bien la trae para abajo, bueno, hacia abajo hacia la derecha. Aquí. Sería en esta dirección. Entonces la fuerza neta debido a las dos sería en esta dirección. Sí. Por lo tanto, acá tenemos un ángulo de 60 grados. Y acá abajo también tenemos un ángulo de 60 grados. Entonces, si quieren, podemos hacer la fuerza vectorial que siente la partícula 1 debido a la partícula 2. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Siempre es hacia la partícula que estamos sintiendo y la partícula que está ejerciendo la fuerza. ¿Ok? Mantengamos entonces para el curso esa notación. Si yo lo cambio en algún momento, ahí me dicen, siempre va a ser de la partícula que estamos sintiendo, la partícula que estamos analizando, debido a la otra partícula. ¿Ok? Entonces, esa fuerza 1, 2, ¿cuál sería? Y sería K. Ajá.
Por 4 por 10 a la menos 6. Por 4 por 10 a la menos 6, correcto. Por menos 4 en valor absoluto por 10 a la 6 igual. Entonces nada más por 4. No, sería Dividido por 10 a la menos 6, pero también sería positivo. Sí, sí, sí. Entre 0,20 al cuadrado. Ok, eso es importante. Siempre pasarlo a... Sí, ¿Sí? eso le iba a preguntar, siempre hay que pasarlos a, digamos, como los microcoulombs ahí, que sí, y hay que pasarlos a coulombs, digamos. Están ahí Correcto, siempre. porque ¿cuáles son las unidades de K? Ah, cierto, era coulomb por... K son Newton. Newtons metros al cuadrado entre coulomb al cuadrado. Eso mismo. Correcto. Ok. Son las unidades de K. Entonces, o pasamos K a centímetros cuadrados, o a microcoulomb cuadrado, o pasamos todo a las unidades básicas. Ok, gracias. Sí. Ok, eso es la fuerza. Ahora, ¿en qué dirección se está sintiendo esa fuerza? En cos y sen de 60, digamos, respectivamente, ni en J, ¿no? Correcto, en cos de 60. Positivo, y en sen de 60 en J. Positivo. Ok, entonces aquí no le voy a poner la flechita ni nada. Y eso para poder que queden un poco más bonito. Entonces, ¿cómo sería la fuerza? La fuerza sería 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6 entre, entre 0,20 al cuadrado por cos de 60. Entonces siente 1,8 Newton en I. Y con sen de 60 siente 3,12 Newton en J. Esa sería la fuerza 1,2. ¿Les parece? Sí. Sí. Profe, Sí. lo que no me queda muy claro es, no sé, es como por procedimiento, digamos, en el por qué se suma el cos, digamos, el coseno y el seno. Eso es para sacar las componentes de la fuerza. Sí, eso lo comprendo, pero ¿cómo le digo? Ok. Voy a explicárselo un poco, a ver si esa es la pregunta. Esta es la magnitud de la fuerza que siente la partícula 1 debido a la partícula 2. ¿Sí? Esta es esta fuerza. La magnitud de esta fuerza.
¿Ok? Ok. Como esta fuerza está diagonal, entonces yo la voy a separar en las componentes X y Y. Entonces, aquí tengo el eje Y y aquí tengo el eje X. ¿Cuál sería la componente en X de esta fuerza? El coseno de 60. Correcto. Esta parte de acá sería F coseno de 60. Ok. ¿Y la componente en Y? El seno de 60. Correcto. Entonces, eso es lo que estoy poniendo acá entre los paréntesis. Ok, ok, sí, sí, perfecto. Muchas gracias, profe. Esa era la pregunta. Sí, sí, exacto. Sí. Ok. Entonces, por ahí estamos bien. ¿Y qué va a pasar entonces con la fuerza 1 debido a la partícula 3? Es lo mismo con el seno negativo, ¿no? A la hora de poner la fórmula, por decirlo. Correcto. Esta parte es negativa. Entonces, la fuerza 1 debido a la partícula 3 me va a Profe, dar. ¿Sí? también la carga de la partícula, ¿verdad? En la fórmula. Quedaría negativa, sería menos 4, pues. Menos 4 por 10 a la menos 6. No. No, en este caso no lo pondríamos como menos 4. Porque vea que si le metemos el menos de esa otra, básicamente me cambiaría un poco la dirección, digamos. Yo por eso estoy sacando la magnitud y después le doy la dirección de acuerdo a las flechas que estamos trabajando. Ok, ok. Por eso es mejor utilizar el valor absoluto de las cargas para no tomar eso en cuenta. Ok. Listo, gracias. Ok. Entonces sería esto en I menos 3,12 en J. Ok, ya le explico un poco a qué se refiere eso. Vea que esta dirección radial que tenemos por acá, esa dirección radial significa que va en contra de la partícula. Entonces, esa dirección radial es esta que va hacia allá. Estoy haciendo aquí en la flecha en negro. ¿Me sigue? El menos de la carga lo que hace es darle vuelta a esta flecha. O sea, llevármela para abajo. ¿Ok? Por eso es por lo que no podemos confundir esa R con signos positivos o negativos. Ok, perdón, profe, que el menos que se le mete ahí al seno por la dirección es, entonces sí lo pone en la dirección correcta, pues, ¿verdad? Correcto, Si se dejara como el 1 2, entonces estaría yendo hacia el lado opuesto. correcto. Estaría yendo hacia el eje Y contrario. El eje X estaría bien, pero el eje Y sería contrario. Entonces, por eso es mejor trabajarlo de esa manera. Entonces, acá, la fuerza que siente la partícula 1 va a ser igual a la suma de esas dos, que me da 3,6 newton en el eje X. ¿Ok?
¿Quedó claro esta? ¿Compañeros? Sí, profe. ¿Compañeras? Sí, pero Sí. Sí, pero Ok, perfecto. Entonces, esto no está tan complicado, ¿sí? No tanto en realidad. Lo que sí tienen que tener mucho es cuidado cuando están haciendo eso. Cuidado con esas direcciones y esas cosas que se están trabajando. Ujú. El otro quedaría menos 6,24, ¿no? No, porque vea que es más Ah, sí, sí, 3,12 sí. menos Sí, sí. 3,12 Perdón. Tiene razón. se eliminan. Tiene razón. Ok, no sé si están muy cansados. Como que ya llevamos bastante tiempo de la lección. Y les puedo dejar este como para que lo intenten ustedes. Y cualquier cosa, cualquier, Nos lo puede dejar ahí como de tarea y tal vez como la próxima clase lo podemos ver así en carrera al sí, principio. sí, lo podemos hacer en el principio de la clase de la próxima semana. Ok. Ahí como para que lo desarrollen un poquito. Aquí tenemos que sacar entonces lo que es la tensión y la suma de fuerzas. La fuerza eléctrica y el peso de cada una de las bolitas. Acá vamos a omitir la fuerza de gravedad que hay entre las bolitas, porque es muy pequeña en comparación con las demás fuerzas. Entonces aquí tenemos que hacer una suma de fuerzas. ¿Ok? Entonces ahí se los dejo como para que lo practiquen un poquito. Y cualquier cosa la próxima clase. Este documento, ahorita apenas terminemos la clase, se los voy a subir al TEC Digital. Ahí para que lo tengan y lo puedan trabajar un poco. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Sí. ¿Qué les parece la dinámica, tener la dinámica de la clase así? Bueno, Me agrada más así, de hecho. sí, me parece bien. Interesante. Sí, está bastante bien. Sí. Ok, entonces podemos tener una dinámica que sea una parte, digamos, un poquito la explicación de la teoría y vamos haciendo ejercicios y vamos resolviendo cosas. Ahí más adelante sí quisiera como trabajar un poco la parte de que ustedes trabajen en grupo para que se sienten a hacer el ejercicio y poder después trabajarlo. Perfecto. Entonces, cualquier cosa, bueno, voy deteniendo el video.